Bien, siguiente tema. Se ha descubierto estos días y esto ha generado ciertos titulares en el mundo de la astrofísica, en particular en la radioastronomía, una estructura curiosa en un cúmulo de galaxias, el cúmulo Abell 2877. Ha aparecido esta estructura que han llamado bueno, el nombre USS Jellyfish. Jellyfish es medusa, por la forma que tiene la zona. Lo de USS suena un poco a nombre de barco de guerra, pero no. Ahora le podemos preguntar a Ángel que nos lo explique. Son las iniciales de Ultra Steep Spectrum, o sea, un espectro ultra con una pendiente muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver, Ángel, con que este tipo de emisión tiene un espectro muy peculiar en el que en las frecuencias bajas tienes emisión, pero inmediatamente cae y ya prácticamente en frecuencias un poco más altas ya no se observa nada, ¿no? Pues sí, es un objeto bastante llamativo, aunque me resulta más curioso, permíteme que diga desde el principio, que yo cuando leí lo de la Jellyfish pensaba que eran por otro tipo de galaxias, por otro tipo de objetos, que si quiere ahora os cuento, y no en particular este tipo de objeto tan peculiar. Porque en verdad existen o se conocen otro tipo de galaxias que se llaman las galaxias medusa, ¿no? Galaxias medusa. La Sí, pero son galaxia galaxias Jellyfish. individuales, ¿no? Pero son galaxias individuales, son una galaxia en las que se observa que una parte de la galaxia está como deformada y va como perdiendo material. Y esto se suele observar o se ha visto bastante bien en radio. De hecho, esto, en las imágenes de la Jellyfish, de la galaxia Medusa, aparecen muy bien cuando se mide la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico en algunos objetos y se creen que son consecuencias de la galaxia moviéndose en un medio que cada vez va a ser más denso según va cayendo hacia un cúmulo o un grupo de galaxias, bueno, más bien un cúmulo que un grupo de galaxias, que entonces el material por donde va cayendo se aplasta y lo que va detrás se va como liberando. Tiene un nombre en español, en inglés, que yo nunca he sido capaz de traducir al español, un proceso que se llama Ramp Pressure Stripping. Si alguien quiere intentar traducirlo, porque es que nunca he conseguido ponerle un buen nombre de esto. El de la Pero es pérdida como, a ver si por entiendo. empuje. La pérdida por empuje, ¿no? Presión por empuje o algo así. Vale. Que es por cierto, uno de los mecanismos que siempre se habían propuesto también por los que una galaxia que no forma muchas estrellas podía empezar a formar muchas estrellas. Este mecanismo, les digo, lo conozco relativamente bien porque era el inverso, no, era el contrario de cuando estuve estudiando, sobre todo en mi tesis, intentar entender estas galaxias individuales que formaban muchas estrellas, galaxias más bien enanas, y que era lo contrario de las interacciones entre galaxias, sino porque simplemente la galaxia está moviéndose en un medio y cada vez era más denso, está cayendo y entonces pues eso provoca una especie de ondas de choque que terminan liberando parte del material y formando la formación estelar. Pero esto no es lo que ocurre aquí. O sea, este tipo de medusa USS de Ultra Steep Spectrum, lo que es llamativo primero es por ser la fuente de radio con este tipo de observaciones, ¿no? Del el espectro, vamos a ver, ¿cómo lo comentaste tú? Tú lo dijiste mejor que yo, creo yo. El cada vez más pronunciado con respecto, o sea, dependiendo de la frecuencia tiene una visión y esa visión se va haciendo cada vez más empinada en lo que es el espectro de frecuencia, de tal manera que lo ves relativamente bien a baja frecuencia, a baja frecuencia y te cuesta verlo a alta frecuencia. Ujú. Una curva así, que es la que tengo delante. Esto es importante, ¿no? Porque en la emisión en radio la podemos clasificar en dos grandes categorías. La emisión térmica, que sería consecuencia pues, de las típicas de espectro negro, de cuerpo negro, que es la que está asociada con las regiones de formación estelar, y la emisión no térmica, que es radiación sincrotrón, los electrones acelerados en campos magnéticos por distintos procesos. Entonces, pues simplemente estudiando esta pendiente, se puede ver si la fuente que estamos observando tiene una mayor contribución de térmico, de un proceso que están relacionados con la temperatura, por eso se llaman térmicos, a la que se encuentran,
o tienen una mayor contribución de otro tipo de fenómenos como estos, radiación síncrotrón, que hace que se invierta la pendiente, o sea, la estructura de como la vemos en el espectro de frecuencia, y sea por algo así. Entonces, este es un caso bastante llamativo porque este cambio este cambio en la intensidad conforme la frecuencia es muy brusco y muy rápido, de los que más se han observado. Y encima se encuentran no en un objeto en particular, quiero decir en una galaxia, sino en un grupo, en un cúmulo de galaxias, en el cúmulo de galaxias Abel 2877, que está a unos 400 millones de años luz, haciendo así la cuenta mala, posiblemente sea un poquillo menos de 400, 380 o algo así, millones de años luz de nosotros. Y la estructura que se observa, que esto es lo segundo llamativo, tiene una forma de medusa. Tiene una envoltura grande en la parte superior y como un par de tentáculos que le salen bastante largos. Y esto en radiación síncrotrón, o sea, con radiación no térmica, pues no se había visto antes. Entonces, claro, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se ha producido este objeto? ¿Cómo se ha producido esta radiación? ¿De dónde viene este tipo de emisión? Y eso es precisamente lo que este artículo que se ha publicado, bueno, no está todavía publicado, pero sí está aceptado, no veo dónde. Yo veo el borrador que pusieron en el archive, pone enviado a PJ. Sí, ya está, Ángel, ya está en la página web de Astrophysical Journal, ya en APJ. Sí, ya, sí, está en APJ, perdona. Me imprimí el preprint, pero no me puse de dónde era. Sí, sabía que estaba. Y este está liderado por un grupo de astrofísicos mayoritariamente australianos, Torrance Hodgson, creo que es un estudiante, pero no estoy seguro. Yo conozco a la tercera autora, Melanie Johnson-Hollitt, porque precisamente las observaciones se han hecho desde aquí, desde Australia. Está usando primero el Murchison Wide Field Array, el MWA, que es un radiointerferómetro de baja frecuencia. Baja frecuencia, lo que quiere decir longitudes de onda muy largas. Este es un sistema bastante curioso porque si se ve el interferómetro, lo último que piensa es que es una cosa de astronomía, ¿no? Porque son unos palos, como unos dipolos puestos por varios sitios por mitad del desierto australiano. Es básicamente en el mismo sitio donde se encuentra el SK, el ASCAP, el Australian SK Pathfinder, a unos 800 kilómetros, no, perdona, más. Mil y pico kilómetros al norte de Perth, pero lo que estudia es el universo en muy baja frecuencia en radio. Cuando estoy diciendo de que, bueno, en particular han observado unas cinco bandas, la que tiene una frecuencia más baja, 87,5 MHz, que corresponde a 3,4 metros en longitud de onda, hasta una de 215 MHz, que son 1,4 metros. Son ondas muy largas en longitud de onda, lo que quiere decir muy baja en frecuencia, y que se pueden observar bien desde la superficie de la Tierra. Y de las que, por cierto, todavía muchas cosas desconocemos, toda la emisión del cielo en estas frecuencias. Afortunadamente, gracias tanto a este interferómetro, el MWA, como el LOFAR, que es el Low Frequency Array, que está sobre todo en Holanda, pero también distribuido por el norte de Europa, con un mar complejo, pues se están pues, empezando a explorar el cielo en estas frecuencias tan raras. Entonces, básicamente eso es lo que ha dado pie a este tipo de estudios, ¿no? Esta curiosa fuente en radio que no solamente tiene este espectro de frecuencias que cae tan drástico, sino esta estructura. Mira, para los compañeros amigos de YouTube, voy a poner la imagencita por aquí, ¿no? Que se ve bastante curiosa, como tiene esta parte de sombrerito aquí arriba y luego los tentáculos que aparecen. Y esto es en radio, esto es radiación, sobre todo, básicamente sincrotrón, porque no se tiene nada de emisión térmica. Entonces, lo que estos autores han hecho, que por cierto me encanta el subtítulo que le han puesto supongo que será una coña,
que le han dejado en el preprint, que es Tut All Aboard. No sé si lo habéis dado cuenta, ese es el subtítulo que tiene el paper. Supongo que porque van a cazar medusas, no lo sé. Pues en este artículo pues intentan comprender un poco mejor el sistema, también complementando con observaciones con el radiointerferómetro ATCA, el Australian Telescope Compact Array, que como ya he dicho muchas veces, el que yo estuve trabajando hace ya unos cuantos años cuando me vine a Australia después de terminar la tesis doctoral a trabajar en radioastronomía. Está aquí a unos 600 kilómetros al noroeste de Sydney, en Narrabri. Y esto es lo que hicieron, pues conseguir más observaciones, pero a frecuencias un poco más altas, a longitudes de onda más cortas, entre 20 centímetros y 10 centímetros en 4 bandas. Y se encontraron pues, algunas sorpresas porque no coincidían unas cosas, lo que se observaba con muy baja frecuencia con las observaciones en el Compact Array. Pero bueno, en resumen, no me quiero enrollar mucho porque hay bastante detalle que en el artículo te lo van detallando y también hacen o intentan hacer simulaciones magneto-hidrodinámicas para concluir lo que creen que es el origen de este tipo de fuente, que lo que estamos viendo son los chorros de los núcleos activos de galaxias, de los objetos más brillantes que están ahí, las galaxias que están dentro de esta estructura, que por la interacción se han mezclado entre ellos, han tenido varios choques y han sido capaces de formar esta estructura. Y esto lo llevan medio a predecir o saber o predecir no sería, pero bueno, conseguir con este tipo de simulaciones magneto-hidrodinámicas que consideran pues, el medio en el que se mueven estas galaxias, el medio del cúmulo de galaxias y distintos mecanismos para la formación de los jets en las galaxias principales y cómo esa emisión se diluye en el medio con la evolución. Y así es como explican la forma que tienen este USS, Ultra Steep Spectrum, que es USS Jellyfish, que tiene nombre, como bien dijiste al principio, de nave de Star Trek, ¿no? ¿Sabéis alguno a qué se refiere exactamente eso de tut all aboard? La frase esa de tut all aboard es como el ruido que hace el tren o el barco, ¿no? Es cuando se dice, nosotros diríamos pi, pi, todos al tren, ¿no? O todos al barco en este caso, pues algo así. Supongo que lo habrán puesto en la versión del archive, pero me imagino que no estará en la, en la versión no está en la versión de APJ, solo está en la versión de archive. Eso son observaciones en radio, decías, como en los cientos de megahertz o algo así. Sí, mega muy bajito, entre 87 MHz, que es la frecuencia más baja, una de las más bajas en la que opera el MWO, hasta 215, el mismo sistema. Bastante bajo todo el rango. Sí, muy bajo, vamos, ya te digo. El ATCA, o sea, las observaciones que hacen en el ATCA, en el Australian Telescope Compact Array, en el radiointerferómetro de aquí, de Australia Oriental, sí son más normales, ¿no? La primera de 1548 MHz, esa es muy parecida a la 1420, o sea, son 20 centímetros, 1420 MHz, 1421 MHz del hidrógeno atómico, ¿no? La línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico. Esas sí son más convencionales, las que normalmente se observan, ¿no? Las que cuando se observa en radio, en esas. Sí, por eso. Pero ahí no aparece. Ahí no se ve. Claro. Ahí lo que se ve son los como compactos, los objetos que están dentro, porque hay, por lo menos hay unas 4, 1, 2, 3, hay 4 galaxias importantes dentro de este sistema, más por lo menos unas cuantas más galaxias enanas que están por ahí, que no las tienen medio catalogadas, galaxias más pequeñas. Y es curioso, porque una de las cosas que termina diciendo el artículo es que para
que posiblemente se aparezcan más objetos de sorpresivos de este tipo, pero que además para poder estudiarlos más con detalle y sobre todo para tener la resolución espacial para poder observar con más detalle cómo se generan estos procesos, pues habrá que esperar hasta el SKA, hasta el Gran Radiointerferómetro, en particular el de la baja frecuencia, que sí es el que va a estar sobre todo aquí en Australia y Nueva Zelanda. Una cosa interesante a decir, y que quizá es importante mencionar, es que conforme menos frecuencia tenemos, más difícil es conseguir la resolución espacial. O sea, a mayor longitud de onda, es más difícil conseguir resolver lo que estamos viendo. Entonces, cuando observamos a 87,5 MHz, en verdad es una cosa que sí, tenemos cierta estructura, tenemos cierta idea, pero es que lo que sería la resolución, el equivalente, estoy mirando el mapa aquí ahora mismo, pues esto serían pues por lo menos 3 minutos de arco. O sea, 3 minutos de arco. Para hacer una idea, si yo apuntara mi telescopio con uno de mis instrumentos favoritos, mi telescopio óptico, el telescopio anglo-australiano, con uno de mis instrumentos favoritos, que es el Koala, que es el iView, el espectrógrafo de campo integral, necesitaría 4 apuntados. Con 4 apuntados tendría la misma resolución, cubriría la resolución que tiene esto en radio. O sea, que tiene muy poca resolución. Y además, pues bueno, pues desaparece según aumenta la frecuencia. Solamente se ve en la muy, muy baja frecuencia. Entonces está sugiriendo, Ángel, que es posible que parte de los tentáculos, de los 2 tentáculos que tiene la medusa, pueden ser un efecto de aliasing debido a la falta de resolución, ¿no? Sí, de hecho, posiblemente si se observara esto, lo que posiblemente se encontrara. Hombre, todavía se podrían encontrar estructuras más rectilíneas o lo que esperaríamos de una AGN. Voy a un momento, para responder a tu pregunta, déjame que haga un pasito para atrás. Cuando observamos el núcleo activo de galaxias en radio, lo que sobre todo aparecen son los lóbulos perpendiculares al disco de acreción, que son pues, los jets que salen del agujero negro supermasivo, que emiten en radio, y estos serían ya las radiogalaxias, como decimos son radiogalaxias. Entonces veríamos perpendiculares con quizás una acumulación en los extremos y algunas veces algunas interacciones raras con el medio y tal y cual. Y algunos de estos son muy colimados y se ven bastante finitos, tan finitos que solamente cuando llegan al final, cuando ya se encuentran con el medio intercumular quizá o el cambio en el medio, es cuando hay ciertos choques y se ven muy bien. Tienes que decirme si quieres que busque algo en internet. Cállate. Posiblemente, respondiendo a tu pregunta, Francis, si aumentáramos la resolución espacial, quizá aparecen filamentos, que son consecuencias de estos jets, quizá. Pero quizá no. Quizás lo que aparecen son que se han quedado estos sistemas, han dejado algunas acumulaciones, digamos, material tampoco, pero que está emitiendo en el espacio intercumular, pero no están ni siquiera ya físicamente conectados ni se ven bien y se podrían ver que son como independientes. Podría ser quizás que hay una cosa aquí, otra cosa por aquí y otra cosa por aquí, con 3 grandes cosas aquí, ¿no? Y que no tienen por qué ser tipo medusa. Lo que pasa es que yo creo que a esta gente le llama mucho la atención de que esta imagen, que es la imagen que detectan a 118 MHz, se parece mucho a una medusa. Ya está. Aunque yo insisto que normalmente en astronomía extragaláctica, cuando hablamos de galaxia medusa, no nos referimos a esto. Nos referimos a las que expliqué al principio, ¿no? Que son consecuencias de otra cosa. Digo que estas sorpresas que encontramos a bajas frecuencias, ¿no? Por seguir con lo que preguntaba Gastón, de que esto realmente estamos hablando de frecuencias ya de las emisoras comerciales de FM, porque, bueno, que cada vez se está observando más porque ahora empezamos a tener estas capacidades, sobre todo en Australia,
donde se han construido estas instalaciones que nos permiten ahora empezar a ver en este rango, ¿no? Que antes no teníamos capacidad de observar en frecuencias tan bajas, y por eso estamos empezando a encontrar objetos así. Además, este es particularmente curioso porque es eso, emite justo en esas frecuencias bajas, pero luego ya a las frecuencias más altas, más normales, ahí ya no emite nada, ¿no? Entonces, era imposible haber detectado estas estructuras anteriormente. Emite, pero no se ve en estas estructuras. O sea, hay una cierta emisión que está asociada a las galaxias dentro del cúmulo. Porque, insisto, esta estructura no es una estructura que pertenezca a una galaxia. Hay muchas galaxias dentro de ese y el cúmulo es mucho más grande, ¿no? El cúmulo tiene, lo vi por algún lado, pero bueno, tenía varias conocidas, por varios centenares, supongo, serán de galaxias. Entonces, pues, es lo que llama la atención aquí.